lo que son documentos en cuanto a ejemplos, ¿no? Por decir, en el caso de la solicitud, yo podría buscar en internet y en este caso puedes verificar, ¿no? Hay modelos variados. La estructura es lo que sí pues es único. Si entre uno u otro modelo vemos variación en dónde posicionó tal o cual parte de la estructura, pues no hay ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta es que desarrolla las partes que son convenientes. Muy bien. Entonces, en el caso de la carta comercial, hago la alusión primero solamente a lo que es carta. Bien. En ese caso, desglosando solamente la parte de carta, nosotros podemos revisar algún otro tipo de clasificación también. Bien, en sí, podemos partir a manera introductoria para reconocer ciertas partes, en este caso que a nivel de clasificación podríamos, de lo más elemental, tener una carta familiar, mencionar también la carta administrativa, mencionar también variedades, clasificación, pero por ejemplo, a nivel del derecho o en el ámbito del derecho, todavía desglosar un poco más. Entonces, de todas maneras, ¿para qué les hago esta referencia? En los tres vamos a notar alguna similitud, sobre todo en la carta familiar y en la carta administrativa, al igual que en la carta de tipo comercial. Va a haber mayor similitud. Y la que va a tener un poquito de diferencia va a ser esta carta que se puede cursar en el ámbito del derecho, porque es un poco mucho más específica. Bien, entonces aquí podría salir una carta notarial, podría salir una carta poder. Bien, entonces, de manera genérica, carta comercial, carta familiar, carta administrativa, tienen ciertos elementos que pueden estar presentes. Mucha más similitud, digamos, entre carta administrativa y comercial. Algunas partes que sí se pueden mencionar de la carta familiar, por ejemplo, el vocativo, y en este caso también en el ámbito del derecho, ¿ya? En el ámbito del derecho ya habría mucha más particularidad, más especificidad en el momento de hacer cierta redacción. Bien, con ello vamos a ver aquí primero, como en todos los documentos que hemos visto, los 5 anteriores, primero indica aquí que la carta comercial es un documento mediante el cual se busca la interrelación de instituciones más allá de que sea su ámbito público-privado. Bien, entonces busca en poner en contacto, en establecer la comunicación entre dos entidades. Muy bien, establecer el contacto entre dos entidades. Tomar en cuenta, profesor, de repente es una persona que tiene negocio, pero es la persona sola, una pequeña empresa. Bien, una pequeña empresa puede tratar de comunicarse con una empresa mucho más grande. Finalidad, establecer relaciones comerciales, presentar un producto, tratar de que ese producto pues sea parte de la empresa más grande. De todas maneras salir beneficiados por la relación que se vaya a trabajar. Bien,
En lo posible, también, esta iniciación de relaciones se orienta a la concretización del asunto que se tenga como objetivo, como punto de referencia. Bien, ahora, lógicamente, ¿no? Yo, pequeña empresa, me voy a una empresa grande, digamos, tengo un aplicativo tecnológico que sé utilizar y la gran empresa a nivel tecnología no lo trabaja. Entonces voy con un pequeño proyecto y les indico, miren, dentro de sus o de la gama de posibilidades que ustedes tienen para capacitación, este paquete no lo enseñan y yo lo he desarrollado, lo he profundizado, podríamos empezar a dictarlo. Si la empresa grande toma por conveniente, es un programa razonable, bien, entonces empecemos, probemos a ver si funciona, entablan relaciones comerciales. Pero pudiera decirte también la empresa grande, no, no estamos abocados a ese rubro, entonces eh, se agradece el interés, pero por ahora no deseamos el vínculo hacerlo más grande. Bien, entonces en lo posible se trata de que se llegue a un buen puerto, que en realidad se concretice algún tipo de relación explícita. Pero si no se pudiese, bien, si no se pudiese, entonces hubo el intento al menos, bien, pero tener en cuenta lo que se busca es tratar de concretar, bien, lo que se busca es tratar de concretar. ¿Listo? Si es que no se pudiese, al menos se hizo el intento. Bien, luego también te menciona en cuanto a sus características, al igual que otros documentos, también se busca precisión, bien, se busca precisión y también la claridad en el uso del lenguaje. No olviden que la brevedad y la sencillez son típicas de varios documentos que estamos mencionando. Sin embargo, hay otros documentos que pueden ser más extensos. De los que hemos hecho, el informe técnico podría ser uno de ellos. En el caso también un memorando, aunque se trabaja con el tamaño y el tamaño de fuente, el tipo de página a imprimir, podría resultar poquito extenso, pero no va a pasar de una página. Los que sí pasen de una página, literalmente, como les decía, el informe técnico, de repente un memorial extenso, definitivamente sí son extensos el caso de una directiva, una disposición, una resolución, que son documentos que no son parte de nuestro curso, pero que consideran algunos otros puntos y eso hace que se extiendan, no por complejidad, sino por estructura. Bien, entonces, tener en cuenta el punto clave de la carta comercial, entablar relaciones comerciales. Sin embargo, podría suceder que tengamos un revés y no se llegue a completar por una respuesta adversa de la otra parte. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es su estructura, la carta comercial comprende las siguientes partes. Todo documento tiene encabezamiento, cuerpo y término o cierre. Así está dispuesto aquí en la primera columna. Y hemos indicado en clases anteriores también, cada parte depende del tipo de documento a trabajar. Bien, cada parte depende del tipo de documento a trabajar. Entonces, pueden ver aquí primero un membrete, te dice ubicado en la parte superior izquierda. No olviden, ya, no olviden que esto
También podría variar de acuerdo a la forma de trabajo de la propia entidad y que el encabezado ocupe toda la parte superior, que vaya a la zona izquierda, que vaya a la zona derecha, es relativo. Bien, es relativo. El lugar y la fecha, bien, también lo encabeza dentro de este primer componente. El destinatario, considerando la siguiente estructura para sus datos. Tratamiento. Por tratamiento, ¿qué le vamos a colocar? Genérico, señor o señora. Muy bien, genérico, señor o señora. Y aquí recuerden, también lo hemos mencionado, no es que en este caso nos estemos refiriendo a una persona necesariamente mayor en cuanto a lo que significa su edad. Bien, señor o señora es una forma de tratamiento respetuoso, genérico dentro de lo que es documentación. Bien, incluso y en alguna oportunidad les mencioné palabras como don, doña, que van en certificados, constancias, diplomas, también en este caso pues podrían ser incluidos en el manejo del rango etario, pero no es específicamente ello. Simplemente es una parte, una forma de cómo trabajar el documento. Bien, luego tienen también los nombres. Ahí estamos en la idea de nombres, apellidos. Bien, nombres, apellidos. El cargo, como vamos a usualmente comunicarnos con una empresa si no la conocemos antes, deberemos dirigirnos a su cabeza principal, ¿no? Al gerente de la empresa. Entonces hay que averiguar en este caso los nombres, el cargo específicamente también, y poder en este caso evitar un posible rechazo quizás solo por ese detalle. Muy bien, recuerden que ya en el aspecto de trámite documentario, muchas veces aquí prima, ya prima, lo que corresponde datos correctos para aceptación o no de un documento. Bien, luego tienes la dirección. En el caso de un oficio, habíamos planteado ciertas ideas en el manejo de la dirección. Aquí habrá que trabajarlo de manera no tan exacta. La dirección será necesaria, ¿no? Pero es una referencia. En el oficio había dirección, dependiendo fuera un trámite dentro de la propia institución, no iba. Si fuese ya entre instituciones, necesariamente debía existir la dirección. Bien, luego tienes el asunto, que debe ser claro, preciso. Conocemos que el asunto también lo catalogan como la sumilla. Y un vocativo. Esto de vocativo les he hecho una referencia al momento de empezar la sesión. En lo que es carta puede haber diferentes rubros, desde el más sencillo que es la carta familiar, carta administrativa, carta comercial, en el ámbito del derecho la carta notarial, la carta poder. Bien, eso en lo que corresponde al encabezamiento. Bien, y también el vocativo es una fórmula de cortesía, una fórmula respetuosa para poder comenzar. Bien, muchas veces un encabezamiento en cuanto al vocativo puede ser muy frecuente esta combinación. Estimado o estimada, dependiendo del caso, cliente. Cuando nosotros somos usuarios de un banco,
y nos dan ciertas propagandas, estimado cliente, o si no, también podrían indicarte pues estimado o estimada y el nombre de la persona, estimado Juan, estimada María, bien, entonces es clásico utilizar la palabra estimado en una carta familiar, ya por ser de corte familiar, no estaría fuera de lugar cambiar la palabra y utilizar de repente querido o querida, querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, pero sigue cumpliendo la función de vocativo. Una forma de cómo empezar el proceso de redacción dentro de una específica estructura. Bien, ahora, si esto es parte de mi encabezamiento, tengo luego lo que es el contenido. Y en el caso del contenido, vamos a preguntarles, a ver si es que recuerdan. Miren, aquí me dice, tengo tres partes para el contenido. Tengo una introducción, tengo una exposición y también una conclusión. En el caso de la introducción, dar una, por así decirlo, vista previa de lo que es el panorama por el cual vamos a entablar relaciones comerciales, o si ya las hemos entablado, el asunto por el cual nos ponemos en contacto. Bien, una previa de lo que se va a tratar. En lo que es la exposición, te dice párrafo en el cual se desarrolla el asunto. Propiamente, elaboramos el contenido del documento. Bien, y finalmente te dice la conclusión, es el párrafo de cierre. Ya también cuando se cierra, tener en cuenta, vamos a introducir lo que va a ser posteriormente la despedida. Bien, ahora, en caso de comparación, ¿qué otro documento que anteriormente hemos visto, ya, qué otro documento que anteriormente hemos visto, también tenía tres partes en cuanto a su cuerpo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué otro documento que también hemos visto tiene tres partes en cuanto a su contenido? Les doy alternativas. Solicitud, memorial o memorando. La reduzco incluso a tres. ¿Cuál de esos tres tenía tres partes a nivel de su contenido? A ver, ¿quién recuerda? Somos pocos el día de hoy, pero a ver, intentemos. Tres partes en el contenido. Alternativas, solicitud, memorial o memorando. Correcto, Judith, la solicitud. Muy bien, la solicitud. Entonces, la solicitud tenía introducción, que era la identificación de datos, la exposición, el pedido en sí mismo, y ya la parte del cierre con una suerte de cliché, modelo para culminación, pero era la misma distribución. Entonces, eso tenerlo en cuenta aquí en la carta. Igualmente, intro, contenido y las conclusiones, la conclusión en este caso, orientarla, una previa a lo que es la despedida. Bien, finalmente, justo lo que es el cierre, aquí te menciona, tienes una despedida y como en algunos documentos que se han trabajado, se utiliza con frecuencia la palabra atentamente. Bien, se utiliza la palabra atentamente y obviamente una comita. Bien, atentamente y una comita.
Luego, también se utilizará firma, posfirma y las iniciales. Ojo, las iniciales con respecto eh, mayúsculas, minúsculas dentro de lo que es el documento, identificando la persona que es el superior en grado y el subordinado que ayuda a la elaboración del documento. Bien, poder tener en cuenta quizás también a nivel de iniciales o distribución el con copia si es que fuese necesario. Bien, a nivel de cartas también hay modelos variados, ojo. Incluso en lo que es estructura, en la parte del encabezamiento, se podría mencionar también algunas instituciones que manejan el uso de cartas, hacen el uso de un identificador numérico. ¿Cómo así el identificador numérico? Tal cual, ustedes lo pueden haber realizado a nivel de memorando, informe, oficio, ¿bien? Ello será la palabra que fuera necesaria, el número de documento, el año y las siglas correspondientes. Luego tenemos aquí tipos y en los tipos justamente voy a incidir nuevamente en la forma como había empezado la sesión con la variada tipología a nivel uso de carta. Entonces aquí te dice sobre todo orientándose más a la carta comercial en cuanto a su contenido. Bien, en cuanto a su contenido. Te dice puede adoptar distintas modalidades. Por ejemplo, la presentación de un producto. Cuando yo como pequeña o gran empresa con otra quiero entablar relaciones, nunca antes hemos tenido un contacto, puedo utilizar una cartita, presentarme y dar a conocer, pues, ¿no? Si yo tengo un producto, seremos empresas del mismo rubro y trataremos de entablar relaciones con ese producto. Bien, luego también informe sobre promociones, lo que hace un momento hacía referencia, bancos, de repente supermercados u otras instituciones que a sus clientes les envían cartas en X sentido, ¿no? Promociones, variaciones de tasas. Realizar u orientarse a ello sería pues el trabajo de informe de promociones. Muy bien. Luego, confirmación de pedidos y consultas. En este caso, al referir confirmación, significa que ya ha existido la relación entre las entidades, ya han comenzado, tienen un trabajo a cuestas y ello, si de repente yo a una empresa X la contraté para o establecimos relaciones comerciales para elaboración de mobiliario, se me ocurre, entonces le indicaré pues si ya está mi pedido completo o cómo está avanzando el pedido, cómo está desarrollándose el trabajo en sí mismo. Entonces ahí la intención para confirmación, pedidos, consultas. Acuse de recibo, igualmente, ya está establecida una relación. De repente debían enviarles un lote de 1000 uniformes para trabajadores. Entonces podría, si se ha recepcionado, enviarse una cartita a la entidad correspondiente indicando, ¿no? En un primer contexto, la introducción, con respecto a la confección y entrega de uniformes, se pone de su conocimiento que han sido recepcionados en óptimas condiciones y se procede ahora al reparto en el personal. En una parte de contenido,
podría ser, ¿no? Que por disposición superior se ha elaborado la confección de uniformes para temporada de invierno al personal, los cuales han sido recepcionados y se procederá a la entrega de acuerdo a la información que se tiene registrada con respecto a cada uno de los trabajadores. Ya está. Entonces, ya se va haciendo una idea de acuse de un recibo. En envío de también, se puede utilizar la carta comercial para envío de facturas, presupuestos, comprobantes, listas de precios. En sí son catálogos. La idea de catálogos. Facturas, presupuestos, comprobantes, listas de precios, sobre todo listas de precios son catálogos. Bien, ahora, si yo me voy más allá de lo que es solamente la carta comercial, recuerden que ustedes les he puesto al iniciar la sesión la variante de las cartas a nivel del ámbito del derecho. Ya tan comercial no es, puesto que se pueden cursar a nivel persona individual también. Pero creo que en este momento sería importante, antes de ver el esquemita, señalarlas, ¿no? ¿Han utilizado ustedes alguna vez una carta poder? ¿Han utilizado ustedes alguna vez una carta poder? ¿O quizás han enviado a alguien una carta notarial? ¿Lo han hecho alguna vez? Cualquiera de las dos. Por ahí Joe nos dice que no. Luz tampoco. Ya, a ver, alguien que lo haya hecho. Por lo menos indicarles en experiencia personal, sí he trabajado con una carta poder y desarrollada por mí mismo, toda vez que la carta poder no es muy difícil de redactar. Bien, en cuanto a su estructura, básicamente tenemos una persona que otorga el poder y otra que lo recibe. Muy bien. En este caso, lo importante es de ambas personas, identificación, datos, sus nombres, apellidos, de repente su documento de identidad, eh, quizás su dirección, su nacionalidad, que ambos indiquen en el documento que están en amplio uso de sus facultades. Eso indica que no son obligados y que pues están conscientes de lo que van a hacer, ¿no? Eh, También que indique por cuánto tiempo se otorga el poder y para qué. Ahí se debe tener mucho cuidado con otorgar pleno poder, porque eso ya es para realizar cualquier tipo de acción. Bien, incluso se puede notar que en el ámbito muy cercano de personas, a veces el hecho de haber otorgado un poder total les ha causado ciertos problemas, como les indico, incluso dentro del entorno cercano de la persona. Quizás un amigo les ha también incluido en un delito, un proceso de estafa, etcétera. Entonces, poder debe ser muy específico. De repente, ¿para qué? Recojo de boletas de una persona mayor y literalmente se coloca, ¿no? Que Juan Pérez otorga poder a su hijo para poder recoger las boletas que corresponden a su trabajo en calidad de persona jubilada, se me ocurre. Bien, pero ya no lo puedo utilizar para otra cosa, de repente para cobrar cheques. El poder no va orientado a ello. ¿Listo? Entonces, es sencillo de redactar, algunas veces se te pide, cuestión de trámites, no los puede realizar la persona correspondiente, el interesado, lo realiza un tercero.
Entonces no es raro que nos pidan una carta poder. Algunas veces nos ponen aprietos, pero como les digo, no es difícil de redactar. Hasta por hacerte a veces un favor, te podrían aceptar la carta poder sin una legalización, que es tener la firma del abogado, pero te indican que para posteriores situaciones, pues deberás contar en este caso con la legalización del documento. Muy bien. Ahora, en el caso de la carta notarial, por lo menos en nuestro país, en el entorno de lo que es farándula, ¿no? Los famosos, muchas veces uno habla mal de otro, entonces no es raro que inmediatamente les generan una carta notarial indicando pues que se retracte en un plazo determinado, caso contrario se tomarán las acciones correspondientes. Bien, entonces a tener en cuenta. Yo podría, profesor, cursarle una carta notarial a un vecino, por supuesto, de repente, ¿no? ¿A nivel de qué sentido? Ejemplo, es una persona que todas las semanas hace fiestas, pues incomoda no solo a uno, que es el vecino directo, casa contigua, sino a todo el vecindario, ¿no? Hasta se podría configurar para ese caso un memorial y que la municipalidad tome acciones correspondientes, pero podría ser válido. Bien, solo que la carta notarial literalmente ya confeccionada así por un abogado. Ahora, en el caso de la carta poder también se me ocurre, si ustedes son padres de familia, tenemos pequeños en sexto grado de primaria, quinto año de secundaria, no es raro que por ser promoción eh, vayan a hacer el clásico viaje de promoción. Entonces, se tiene que elaborar un poder necesariamente, el colegio indica, ¿no? Se debe presentar el poder en una notaría X para que el tutor o algunas personas respondan por el cuidado de los menores, ¿no? Eso es clásico también, las cartas poder para los viajes de promoción. Pero son otras modalidades, como les indico, no muy difíciles de redactar en el caso de las cartas poder, hay que legalizarlas, ya más específico las cartas notariales. Bien, ahora, en el caso del esquema para la carta comercial, en el caso del esquema para la carta comercial, tienes un membrete que se ha indicado parte superior izquierda, pero también les he mencionado, no necesariamente estará hacia ese costado. De repente se utiliza en este caso todo el ancho de la página, hacia la derecha, en el centro, depende de diseño. Bien, depende de diseño. Luego, la fecha o lugar y fecha, ubicado en la parte superior lado derecho. Si hubiera también en este aspecto alguna variante, mientras exista el lugar y la fecha, bien. Dependiendo la institución, inmediatamente después del lugar y fecha, antes de empezar con los datos del destinatario, se podría también colocar lo que corresponde a un identificador numérico. Algunas instituciones lo colocan por esta zona, a la altura del lado derecho, por donde está orientada el lugar y la fecha. O podría ser en parte central también, si es que se utilizara el numerador, el identificador para lo que es este documentito. Bien, luego aquí tienes la palabra de tratamiento cortés, señor o señora, dependiendo del caso. Datos en primera línea para los apellidos y nombres, datos para el cargo de la persona, la dirección que es necesaria,
y la palabra presente. Esto es un clásico simplemente por modelo. Bien, simplemente por modelo. Luego tienes el asunto, donde se debe ser también puntual, específico para redactar el mismo. Y si ustedes comparan, a ver, si yo me encuadro en esta parte, ¿a qué se parece lo que estoy colocando en rectángulo morado con respecto a otro documento que hemos hecho? ¿A qué se parece esa parte que les estoy mencionando? ¿Qué documento tiene más o menos esa estructura también? La fecha, señor, señora, nombres, cargo, dirección, presente. ¿Qué otro documento que ya hemos hecho comparte también esta estructura? A ver, ¿recuerdan o no recuerdan? Desde la fecha hasta la parte del asunto. ¿Cuál es el documento que hemos desarrollado en la clase anterior? El oficio, ¿sí? El oficio. En este caso ustedes tengan en cuenta esta estructura, al menos en esta parte del encabezado, ¿se parece a quién? Se parece al manejo de la estructura de un oficio. Bien, entonces hay similitudes. Profesor, entonces voy a poder colocarle una referencia, no necesariamente, de los documentos cuando hemos mencionado memorial, memorando, solicitud, informe. Se ha indicado también cuál es el que tiene particularmente como integrante en estructura referencia un oficio. En el memorando, en su caso, dijimos, podrías indicar algo también como referencia. Tienes que hacer un descargo, pero ¿dentro de dónde? Dentro del cuerpo. Bien, dentro del cuerpo. El único que la tiene explícitamente oficio, y aquí en la carta comercial hacemos referencia a esa parte, pero indicando no va a ser parte explícita en este documento. Bien, luego, el vocativo. En el ejemplo que tenemos, es un hito que tenemos, van a observar cómo se trabaja el vocativo e incluso les voy a indicar que ustedes tengan en cuenta esto y esto. La palabra de cortesía con relación a lo que es el vocativo expresamente. Bien, habrá el cuerpo, no olvido que son tres partes, una introducción, el desarrollo y la conclusión o el cierre. Y luego ya para cerrar, lo que es el atentamente, coma, la firma y la posfirma. Igualmente tienen las iniciales, haciendo referencia quizás mayúsculas, minúsculas, o también en la ocurrencia de el con copia. Bien, la ocurrencia de el con copia. Entonces, este es mi esquemita. Pueden darse cuenta, similar en general a la estructura de un oficio.
No por ello exactamente igual, sobre todo en la parte de la referencia, reitero, el único documento que expresamente de los que hemos visto lo maneja, oficio. Bien, ahora, en el ejemplito que tenemos, estoy ubicando en la parte superior lado izquierdo un pequeño membrete. Reitero, puede ser colocado izquierda, derecha, centro, ancho de la página, no hay problema, es dependiente de la institución. Bien, luego, a ver, la fecha, Arequipa, 24 de febrero de 2020, señor Jacinto Pérez Retamoso, director del Jardín Los Emprendedores. En este caso, tienen ustedes también aquí el uso de las mayúsculas. ¿Por qué? Por cuestión de importancia. ¿Aplicadas a quién? Aplicadas a tanto al nombre como al cargo. Bien, aplicadas tanto al nombre como al cargo. Luego la dirección y presente. En la dirección, tratar de ser lo más claros posibles para evitar de repente no llegar a un lugar que sea algo impreciso. Bien, ahora tienes aquí el asunto. En el asunto indica elaboración y entrega de mobiliario. De acuerdo a los usos que se les ha mencionado a nivel teórico para la carta comercial, eh, ¿dónde podríamos hacer que recaiga este ejemplo? Dice elaboración y entrega. Había uno de los ítems que decía para lo que era consultas, ¿no? Una carta comercial, trabajo de información, pero para lo que era consultas. Esto va dentro de lo que es una consulta. ¿Por qué? Elaboración y entrega. Previamente debe haber existido una concretización de actividad comercial, un pedido que se está indicando para poder ser elaborado. Y aquí te habla sobre cómo está el proceso y cuándo se va a entregar. Bien, ahora también miren aquí, estimado señor. Bien, estimado señor. Si ustedes aquí se enfocan entre estos dos elementos, miren, señor y estimado señor. Yo les pregunto, ¿no creen que hay un cierto grado de redundancia al utilizar estos dos? ¿No creen que hay un cierto grado de redundancia entre señor y luego debajo dice estimado señor? ¿O creen que está bien? A ver, ideas. Señor, estimado señor. ¿Está correcto? ¿Deberíamos cambiarlo? A ver, ¿qué opinan ustedes? Entre señor y estimado señor. Ya, Maylis nos dice es redundante. Claro, en este caso se nota la redundancia. Entonces, posible solución, este de aquí anularlo, bien, este de aquí anularlo, pero mantener algo, la palabra estimado, y llevarla hacia dónde, hacia donde está figurando por ahora señor. Ahí colocar estimado señor, Jacinto Pérez Retamoso, director, dirección y presente. Bien, esa sería la corrección válida en este documento. Muy bien, entonces así como está, reitero, eso sería un error. Y lo hemos pasado de esta manera para que intencionalmente ustedes vean, ¿no? Corrección, si es posible, solamente estimado señor en lugar de señor. Y luego ya empieza el texto completamente. Bien, igualmente, aquí hay que evaluar tres partes, la introducción, el cuerpo y conclusión.
Entonces, en la introducción te dice, la presente tiene por objeto comunicarle los detalles de elaboración del mobiliario para la institución a su cargo, conforme a lo solicitado en la visita realizada a las instalaciones de la misma. Bien, de este primer parrafito se desprende que ya ha habido una reunión previa entre la entidad que es un jardín y una empresa que elabora muebles, ¿o no? De la lectura del primer párrafo, ¿se entiende? ¿Se desprende ello o no? Relación entre la institución u organización que fabrica muebles y la institución educativa. ¿Ya ha habido un contacto o recién hay un contacto nuevo? Por ahí Luz nos dice, sí, ya ha habido un contacto anterior, por eso ya se están comunicando para ver cómo está el proceso. Bien, y en este caso está mencionando en el párrafo de desarrollo, mira, no es muy grande tampoco, debemos informarle con respecto a las carpetas solicitadas que éstas se encuentran en pleno proceso de fabricación y el tiempo que demandará su término y entrega es de 2 semanas a partir de la fecha. Le están diciendo que en 2 semanas se entrega, se termina. Asimismo, las pizarras acrílicas requeridas están listas para ser transportadas a su institución, lo cual se realizará en el vehículo de la empresa, bajo los términos que se han conversado con anterioridad. Entonces, en este párrafo también verificamos la intención. ¿Ha habido un contacto? Sí. ¿Cómo se reconoce? Por la parte final del segundo párrafo, donde indica bajo los términos conversados previamente. Bien, ahora, de este párrafo de contenido, yo les pregunto, ¿qué pasaría si la empresa que está fabricando los muebles no respete este plazo que está indicando, 2 semanas para las carpetas y que ya se deben enviar las pizarras? ¿Qué pasa si es que no se lleva a cabo, si es que no se cumple ello? ¿Qué podría pasar? A ver, ideas. Si es que no se cumple lo que está indicando en el párrafo de desarrollo o en ese cuerpo. Correcto, Maylis, se estaría incumpliendo lo que nos están indicando. Y aquí miren, Maylis también propone una palabrita que es contrato. Y la acción aquí sería incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces, si bien la carta comercial puede haber puesto en contacto a estas dos entidades, al jardín y a la empresa la empresa que fabrica los muebles. Entonces, vamos por partes, ¿no? Mediante una cartita se pusieron en contacto. De repente se realizó una visita física y se elaboró una proforma. O quizás la proforma también se hizo mediante una cartita, porque se puede utilizar la carta comercial para proformas. Bien, ahora, debemos tener nosotros en cuenta, bien, debemos tener en cuenta varias posibilidades, ¿no? Solo una misma carta en la cual hacen una proforma, dos posibles cartas presentándose, una siguiente haciendo una presentación de proforma, luego la cartita que va en el sentido que se está mencionando, ¿no? El decir cómo va y
plazos de entrega. Por ahí también la intención, no todo va a ser la carta, ¿no? Si ya han decidido establecer relaciones, entonces probablemente hay por medio un contrato. Justamente un contrato también es algo que nosotros podríamos redactar. No es muy complicado, pero es mejor dejarlo al área correspondiente, ¿no? Muchas veces al área de asesoría legal. Elaboran el contrato en base a un cierto formato, algunas normativas legales son mencionadas, ¿bien? Para que tanto la empresa como el empleado pues no tengan problemas, ¿no? Pero sería pasible de que nosotros también podamos hacer un contratito. Y en este caso, si este punto no se cumple, como dice Maylis, ahí habría un incumplimiento de contrato. Posibles acciones, bien, posibles acciones. Directamente dar por terminado el contrato y de repente empezar algún proceso judicial, una. Dos, no se cumplió, enviar una carta notarial en la cual se haga notar mediante una carta, se había comunicado que había 2 semanas para terminar la entrega y desarrollo de las carpetas y que inmediatamente iban a entregar pizarras, pero no se ha realizado. Entonces damos un plazo de 24 horas para la entrega de las pizarras y 48 horas para ver cómo están las carpetas mediante la carta notarial. Caso contrario, se procederá por la vía judicial correspondiente. Entonces se da un aviso, ¿no? Incluso algunos todavía son poco menos duros, en el sentido, de frente no le vamos a indicar que va a haber un proceso, le vamos a dar un preaviso. Puede ser. No le hacen caso a una primera carta notarial y ya puede entrar una segunda en el sentido de, teniendo en cuenta que no se hizo válida la primera porque se tomó por desconocida. Entonces vamos a una segunda carta y ya pues con mucha más fuerza. Bien, entonces miren todo lo que ocasiona. Una cartita comercial puede derivar también en una carta notarial, puede derivar en todo un proceso judicial porque no se cumplen ciertos detalles. Bien, luego te menciona, estando a lo señalado, aquí es lo, ¿ya? Aquí es estando a lo señalado nada más, ahí se me fue la S. Estando a lo señalado anteriormente, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Si ustedes más o menos esto lo comparan con otro documento, siendo más precisos, si lo comparan con el oficio, en el sentido sin otro particular, aprovecho para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal, podría ser, ¿no? Aquí simplemente lo hace, se han mencionado un desarrollo, una intro, se hace referencia a ello y también utiliza, aprovechamos para expresarle reconocimiento de estima personal. Bien, obviamente esto deberá cambiar cuando no se cumpla lo que te está indicando el cuerpo, ¿no? De repente ahí yo podría, como ya no se está cumpliendo y voy a volver a enviar una carta, ya no voy a ser tan cortés, de frente le diré atentamente, podría evitarlo. ¿Por qué? Porque hay una idea de incumplimiento, ¿no? En el caso que fuere. Entonces ahí hay que evaluar si se dan cuenta. Ya, por ahí nos dice, también se puede demandar, al menos que el contrato se realice de forma legal. Claro, bueno, estamos hablando aquí sobre todo de elaboración de mobiliario, una institución educativa, probablemente tendríamos la tendencia de que hubiera un contrato expreso, ¿no? El problema con los contratos verbales es que pueden incluso decir, pero ¿cuándo hemos hecho el contrato? Se entregó algo de dinero, pero ¿dónde consta que me han entregado dinero? Entonces, muchas veces con los contratos verbales, siempre la persona interesada es la que pues lleva las de perder, ¿no? No la que firmó el contrato. De repente un arrendamiento, quedaron en
una habitación, pues mensualmente pagar 600 soles, pero no hubo un contrato. Entonces la persona puede decir, pero ¿cuándo se dijo 600? Yo te pago 300 y es lo que considero conveniente. Entonces siempre debe existir un medio físico para validar, ¿no? Pero, caso de incumplimiento, la demanda, el proceso judicial está presente. Bien, viene el atentamente, como les digo, evaluar, ¿no? Si ya es algo que se va tornando negativo, esta parte de cierre se va olvidando, se va dejando de lado y se va ingresando al atentamente. Y luego tienes iniciales correspondientes a la firma Alfredo González Carranza, AGC/MAR. Significa que esta persona tuvo su asistente, asistenta o secretario, secretaria, que colaboró, ¿no? Colaboró en la elaboración del propio documento. Muy bien. Entonces tienen un modelito de una cartita, ¿ya? Tienen un modelito. Si fuera el primer contacto, tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Eh, Considerando que se ha mencionado esto pasado a la parte superior, la presente tiene por objeto comenzar las relaciones comerciales entre nuestras empresas en lo que corresponde a desarrollo de software, por ejemplo. Un segundo punto, el suscrito representa a una entidad con 5 años de experiencia en el mercado del sur del Perú, dedicados específicamente a la elaboración de software mediante el lenguaje de programación Java, se me ocurre. Ofrecemos nuestros servicios toda vez que vemos que en su empresa desarrollan lenguajes o aplicativos usando otro lenguaje de programación y podemos nosotros aportar con el lenguaje que se utiliza. Esperando tener la atención al presente, quedamos de usted y expresamos nuestros sentimientos de mayor consideración y estima personal, se me ocurre, ¿no? Entonces, un primer contacto tienes que presentarte, tienes que decir qué tienes para ofrecer y por qué lo tienes para ofrecer, digamos. Pero este de aquí ya va un paso después, ¿no? Se ha establecido, se ha llevado a cabo la parte de relación comercial, pero ahora más o menos es un proceso, ¿no? Igualmente, aquí pues es conveniente mencionarles, como les indicaba, la numeración. Hay entidades que colocan la numeración en la carta y hay otras que simplemente lo dejan así. Depende mucho de la idiosincrasia, de la forma de trabajo que tenga la entidad. Les comento en el caso práctico, eh, yo he tenido la oportunidad de ver alguna carta, pero no de todas, de muchas empresas en general, ¿no? Una empresa en particular del ámbito de Arequipa, que se manejaba con las cartas y los números. Carta 074-2023- y nomenclatura. Bien, entonces, dependiendo, es válido, ¿no? Es válido. Muy bien. Entonces, a ver, de lo que estamos conversando, si ustedes tienen alguna duda o consulta en este modelito o en general de lo que les estamos refiriendo de la carta comercial, recuerden por definición teórica lo posible o en lo posible, el hecho de presentarte, el hecho de tener contacto, tiene en cuenta que tengamos un resultado positivo. Pero si fuera el caso y no lo obtenemos, pues al menos hizo el intento, ¿no? De repente de empresa pequeña, empresa grande, quizás no haya una buena acogida, pero no digo que nunca se vaya a pasar. Entre dos empresas del mismo rigor, tienen gran cantidad de años, ambas son conocidas, bueno, entonces podría ser quizás más viable de trabajo, ¿no?
aunque siendo su competencia directa, podrían evaluar, ¿no? Decidir si va o no va una posible suerte de alianza, suerte de trabajo conjunto. Muy bien. A ver, dudas, consultas que tuviesen aquí, por favor. La organización, más o menos, en cuanto a lo que están viendo como modelo final, tiene cierta semejanza a lo que el oficio trabaja. También yo puedo ver por aquí lo que son utilización de sangrías de primera línea, como se hace en lo que es la solicitud, si recuerdan. El memorial también lo hicimos en ese sentido, sangrías de primera línea. Muy bien. Entonces, vamos a ejemplificar en este caso, más que nada esto es como el oficio, vamos a ejemplificar para dar término ya también a nuestro curso, sobre todo esta parte de diseño de una firma. Bien, parte de diseño de una firma, aunque ahora que ya pues post pandemia, muchos documentos se suelen presentar de manera física, se tiene menos problemas con lo que es la firma. Pero de todas maneras, hay algunos lugares donde la presentación de documentos sigue siendo un medio virtual y las firmas pues se convierten en el dolor de cabeza del usuario cuando tiene que colocarla para presentar un digital. Entonces, en este caso, voy a abrir un documentito de Word. Ahí está demorando ahí un poquito mi programa. Ya está. A ver, básicamente para la firma, ¿ya? Yo les voy a recomendar utilizar desde la ficha insertar una tablita, dos cuadraditos verticalmente, ¿ya? Dos cuadraditos para dos filas. Insertar tabla, dos cuadraditos. En el segundo de los cuadraditos, simplemente colocas los nombres y apellidos de la persona. Muchas veces acompañado esto por el número de su documento de identidad, ¿ya? En la primera celdita, en el primer casillero, en este caso vamos a ubicar la imagen y para ello algunas recomendaciones. Yo le puedo tomar foto a la firma, ¿ya? Le puedo tomar foto a la firma, pero debes estar firmando en una hoja bond eh, con buena iluminación, de preferencia hacerlo en el día la firma. El color del lapicero puede ser negro, tinta líquida, bien, que sea una buena firma, como te digo, tomarle la foto a un celular de buena resolución, por la mañana, fondo blanco, una hojita bond cumple esa característica, pasarla a tu celular, del celular al ordenador y hacerle algún tipo de edición. Si conocen de diseño gráfico y la quieren editar, vectorizar la firma, bien. Si es que no conocemos de esas herramientas, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro Word nada más. Voy yo a insertar nuevamente aquí de imágenes de mi propia máquina. Aquí voy a utilizar desde la unidad E. Voy a revisar aquí. Tengo mi carpetita. Aquí está una firmita. Modelo. Listo. Es muy grande, obviamente. La reduzco.
Le doy un tamaño más o menos adecuado. Por ahora le voy a ampliar un poquito el zoom, pero también voy a ajustar un poco el tamaño de mi tabla. Bien, por el lado derecho, manualmente le voy a reducir el borde. Voy a seleccionar todo lo que está dentro, haciendo un arrastre, o podrías utilizar opciones de tabla, pero mira, por lo sencillo, si haces un arrastre, desde inicio le dices centrar. Bien, lo más sencillo. Seleccionas por dentro de la tabla los datos, incluyendo la imagen. En inicio lo centramos. Caso contrario, seleccionas la tabla, parte superior lado izquierdo, vas por las herramientas de tabla, disposición o presentación. Aquí vas a tener el grupo alineación y le colocas centro, centro, el quinto modelo de hojita. Los dos te van a sacar similar resultado. Bien, desde inicio, posición central, o desde disposición o presentación, trabajando el quinto modelo de hojita. Bien, luego, a ver, le voy a dar un poquito más de zoom aquí. Ya está. A la imagen la voy a seleccionar y vas a utilizar las herramientas de imagen en la cinta de opciones, en este caso formato. ¿Ya? Formato o formato de imagen como lo tengas dependiendo la versión de Office que manejes. Cuando ingreso a formato, me voy a fijar por el lado izquierdo. Aquí tengo un grupo llamado ajustar. Dentro hay una opción llamada color. Si despliego color, la penúltima alternativa es definir color transparente. Le indico definir color transparente y de mi firma en una parte blanca. Creo que ustedes pueden notar el tono de blanco para el fondo de la firma difiere con el tono de Word. Entonces le voy a dar en esa parte blanca, alguna zona, un clic. En color, para formato de la imagen, color, definir color transparente. En la zona blanca le doy un clic. Zona blanca de la propia imagen. Bien, y ya le llegué a quitar lo que era ese tono diverso, diferente a lo que es mi página. Bien, hasta ahí vamos claros. A ver, me indican por favor. Solamente con la imagen, formato, color, definir color transparente y en una zona de su fondo, ¿no? Y ya con ello lo que resta, pues es solamente trabajar los bordes de la tabla. Inicialmente puedo seleccionarla toda desde la ficha inicio, trabajo con el grupo párrafo, aquí están los bordes, el cuadradito divide en 4, le quito los bordes sin borde. Profesor, pero mire usted, le ha quitado el borde
y más parece que le hubiera aplicado un borde de tipo guiones. Es que para mi caso, mi tabla, aquí en los bordes, si bien no tiene borde, pero está activa la opción de ver cuadrículas. Bien, ver cuadrículas es una alternativa tipo guía, no son bordes. ¿Cómo me doy cuenta? Presiono control P para mirar vista preliminar. Miren, esta parte no tiene ningún borde. Solamente son líneas guía para saber cómo está diseñada una tabla, ver si le colocas borde en alguno de ellos y recién se notará. Bien, ahora, ubicado en la celda de la firma, voy a dar un clic en la celda de la firma. Incluso si desean podemos seleccionar, en este caso con un arrastre, lo que es la propia firma, si gustan. Me voy a los bordes, en inicio de los bordes, le digo bordes y sombreado. La última opción, bordes y sombreado. ¿Para qué? Para poder trabajarle en este caso un personalizado. Luego le voy a poner un tipo de línea con guiones, por ejemplo el tercero. Voy a verificar el ancho y finalmente lo voy a establecer en la parte de abajo. Bien, entonces selecciono personalizado, los guiones, el ancho le voy a aumentar 1,5 puntos y simplemente eh, que trabaje por la parte de abajo. A los demás le puedo dar clic hasta que quede limpio, o si no pueden utilizar aquí de repente los botones. Bien, por ahora si bloquea los botones trabaja con los clics que solamente quede en la parte inferior. Si le indico aceptar, miren cómo queda, ¿no? Ahí está sencillo, elaborado los bordes. Si desean desactivar las líneas guía, bueno, no hay ningún problema. Le dan clic en ver cuadrículas y ya desaparece eso, ¿no? Pero no es imprimible. Incluso las líneas guía estando activas no van a causar impresión. Simplemente es una guía, es una referencia. ¿Para qué? Para que el usuario pueda observar cómo está estructurada la tabla y si necesita pues hacer algún tipo de cambio, lo pueda llevar a cabo sin problemas. Bien, tenemos hasta ahí la idea. A ver, indican por favor. Elaboración de la firmita. En lo que fue la solicitud, hicimos una firma, pero simplemente con el propio texto y le pusimos borde en la parte superior del texto. Pero en este caso estamos dando ya un alcance adicional, ¿no? Podemos nosotros trabajar una tabla, en la tabla la primera celda para la imagen que es la firma, la segunda celda para lo que son en este caso los datos. De imagen, lo más sencillo, color transparente, trabaja bastante rápido. Ojo que no sería la única herramienta para poder quitar un fondo. En lo que es la imagen, también aquí tienen formato y hay una alternativa llamada quitar fondo. Pero por ahora mi firma ha respondido bien a lo que es el color, definir color transparente. En quitar fondo se tiene que hacer algunas selecciones, algunas recuperaciones de ciertas partes que a veces se pierden, pero no deja de ser una herramienta también posible para trabajar.
Bien, yo les he mencionado la que puede ser más sencilla, más rápida, definir color transparente. Muy bien. Dudas, consultas que tuviesen a ver con esta firmita. Ojo que esta, si bien vamos a utilizarla para documentos, es una salida. Hay algunas páginas de internet que hacen vectorización de imágenes y también te preparan la firma. Profesor, de repente si quiero que esto esté en color azul, porque me ha indicado que esté en color azul, ¿se puede? Sí se puede. Si vas seleccionando la propia imagen, en formato para imagen, utilizas herramienta color, donde estaba transparente, con definir color transparente, aquí también tienes volver a colorear. Bien, y tenemos una zona con modelos. Mira, este de aquí como que está muy borroso, está pixeleado. La de abajo es un poco más finita, mira, este azul, por ejemplo. Tercera fila, segundo modelo. Ahí está. No se nota muy pixeleada. Todavía tengo un resultado agradable y ya es tono de color diferente, ¿no? Muy bien. Dudas, consultas con esta firmita. Hay otro tipo de firma, literal, la firma digital, pero para lo que son literalmente funcionarios en las empresas, instituciones, también tramitan su propia firma, pero la firma digital, validada por alguna institución también de nuestro país. No hay ningún problema. Algunas veces solo sale el nombre y sale el escudito de Perú. Bien, entonces depende mucho. Ya en entorno empresarial se puede hacer ese trámite de proceso de la firma digital, pero para cualquier ciudadano de a pie, para trámites, puede tener esta idea de trabajo también. Hasta algunas veces aquí le podemos agregar nosotros nuestra huella digital, ¿no? Pero en ese caso sería recomendable, si lo que es la imagen, la firma partió de una fotografía, una imagen, en este caso la huella digital, el mismo proceso. Colocar la huella digital, pero algunos lo colocan a veces seguido de su firma, algunos lo colocan al final, le hacen otra fotografía de la huella digital bien hecha y se le hace también mismo tratamiento que la imagen. Hasta un recorte de tipo forma podría ser. Bien, listo. Ahora, bueno, ya como detalles finales en lo que corresponde al curso. eh, Como les he mencionado, hay otros documentos. Los que hemos podido realizar en estas 6 sesiones son algunos de los más frecuentes dentro del ámbito administrativo, por lo menos a nivel general. Han podido apreciar ustedes que nos podemos adecuar también a ciertos modelos sin ningún problema. Los que hemos hecho son genéricos que te van a servir para poder utilizar. Si es que no sean exactamente iguales, tienen la estructura, las mismas partes distribuidas de repente de diferente manera. Eh, Otros documentos que ya se pueden trabajar de repente son más específicos. Quizás algunos de los participantes del curso en el ámbito educativo conocerán de disposiciones, resoluciones, providencias, personas que se dediquen al ámbito del secretariado
conocerán quizás el uso de actas, pero hay diferentes documentos. ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Cuál es la motivación? Ubicarlo teóricamente para ver cuál de ellos pues corresponde mejor al ejercicio que se pueda plantear para desarrollar. ¿Listo? Si tuvieran alguna consulta final antes de terminar entonces el curso, se les ha podido brindar lo que son algunos tips en Word. Quizás, profesor, justo ese es mi punto débil Word, entonces la recomendación sería llevar un cursito de Word al menos a nivel básico. Usualmente a nivel básico se puede trabajar lo que son tablas y ver sus mayores detalles, ¿no? Ahora, si ustedes se ubican mejor en los documentos, trabajando con formas, cuadritos adicionales, bueno, eso ya es cuestión de usuario. Yo les he intentado mencionar, con una tabla puedes hacer cosas más rápido. A eso hemos apuntado. Pero si tienes otra forma de trabajo, no hay ningún problema. Cada usuario con su manera de trabajo adecuada. Listo. Entonces, bueno, ha sido un gusto poder llevar con ustedes este curso y ya conmigo será hasta otra oportunidad.